casi todo, y para mí es un honor presentarlo. Dominicano, su nombre, su apellido no es Portés. Muchos me dicen el pastor Portés, no, es Portes. Y para mí es un placer tenerlo aquí con nosotros. Pastor, esta es tu iglesia, no se lleve a ni uno solo para allá, para Texas. Que Dios le bendiga. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo número 17. Hechos, capítulo 17, el versículo número 30. Hechos 17:30 dice la palabra de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar para estudiar su palabra. Y gracias, Señor, por la compañía de los ángeles, por la presencia y la bendición del Espíritu Santo. Y gracias por los amigos y amigas presentes. Y gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Pero Dios, gracias también por aquellos y aquellas que siguen esta programación en cualquier lugar de la tierra, a través de la radio, la internet o la televisión. Permita, Señor, en esta hora que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabras de un hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Querido Señor, habilítenos, capacítenos, quite cualquier ruido de nuestra mente y haga posible que su verdad anide en nuestro corazón. Guíenos, Dios, este día y cada día. Pase su mano de sanidad sobre los enfermos de su pueblo. Asístanos en nuestras necesidades. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hay una serie muy larga que se llama Transformados por su Espíritu y que ha tomado mucho tiempo desarrollar. Ahora estamos trabajando con el apóstol Pablo. Ya hemos hablado del trabajo de Juan el Bautista, el trabajo de Jesús, hemos hablado también del trabajo de Pedro y ahora nos corresponde hablar del apóstol Pablo. La base de la serie Transformado por su Espíritu es la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa cambio de la mente, pero también se puede hacer sinónimo de la frase convertido o nacido de nuevo. Es tan importante hablar del arrepentimiento porque no importa cuán religiosa sea la persona, no importa cuánto tiempo tenga en alguna iglesia, si no es una persona nacida de nuevo, no entrará en el reino de los cielos. Si no es una persona arrepentida, no verá al Señor. Si no es una persona convertida, no tiene derecho de entrada en la patria celestial. Por eso, hemos tomado suficiente tiempo para hablar acerca del arrepentimiento. Cuando Juan el Bautista comienza a predicar, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús predica, dice lo mismo. Cuando Pedro lo hace, en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 38, capítulo 2, versículo 38, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando Pablo comienza a predicar, predica en Atenas, Hechos 17:30, dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La idea del arrepentimiento es que se produce un cambio en la mente, un cambio en los patrones de pensamientos, un cambio en las estructuras mentales. Si la persona realmente se encontró con Jesús, si la persona realmente fue alcanzada por el Espíritu Santo, hay un cambio en su vida. Ahora comienza a formarse en el individuo la mente de Cristo. Si esa mente de Cristo no se forma en el individuo, entonces no tiene derecho de entrada en el reino de los cielos. Ese cambio de la mente produce una persona distinta.
En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No es un asunto conceptual, no es un concepto, no es definir un término, es experimentar, tener una experiencia con un ser real que se llama Cristo Jesús. Si usted no es nacido de nuevo, si usted no es convertido, si no es arrepentido, usted no tendrá derecho de entrada en el reino de los cielos. No importa cuán religioso usted sea. De allí la importancia de comprender y entender cómo funciona el arrepentimiento. Estamos trabajando con el apóstol Pablo. Cuando Pablo sale de Jerusalén para Damasco a perseguir la iglesia, en el camino Cristo viene y se encuentra con Pablo. La vida de Pablo cambió inmediatamente. Hubo un cambio en la mente de Pablo. El perseguidor ahora se convierte en perseguido. Y estudiar la experiencia de la vida de Pablo nos ayuda a entender y comprender mejor el arrepentimiento. Cuando usted estudia la vida de Pedro, que predicó el arrepentimiento, descubre que Pedro fue una persona arrepentida. Hubo un cambio en la vida de Pedro y todo hombre o mujer arrepentido se nota el cambio que se produce en su vida. Y lo interesante es que solo un arrepentido puede inspirar arrepentimiento. Generalmente en las iglesias se predica y se anuncia mucho el evangelio y hasta se traen personas a la iglesia y se convencen del evangelio, mas no son convertidos, ni arrepentidos ni nacidos de nuevo. Y las iglesias se llenan de unos líos y unos problemas que son espantosos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces se necesita que haya arrepentimiento, que haya conversión, que haya un cambio en la vida de la gente, aún de los que se llaman cristianos, para que el Espíritu de Dios produzca lo mismo en aquellas personas que le conocen. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Necesitamos arrepentimiento, necesitamos ser cambiados. De allí la importancia de estudiar al apóstol Pablo. Estamos con el apóstol Pablo. Comencemos por aquí. Hay períodos, 4 períodos en la historia de Pablo. Miren, vamos a utilizar este método bien interesante. Vamos a tomar la vida de Pablo, vamos a estudiar la vida de él, los detalles de su vida y juntamente vamos, con la ayuda de Dios, iremos aprendiendo acerca del arrepentimiento. ¿Le parece bien? Es más fácil entender algo con un objeto concreto que con palabras en el aire. ¿Cuál es el personaje de estudio? Pablo. ¿Qué ocurrió con Pablo? Un cambio. ¿Iba Pablo para Damasco a perseguir a los cristianos? ¿Sí o no? ¿Se encontró con Jesús? ¿Cambió su mente? Sí. ¿Se convirtió en un predicador de Jesucristo? Sí, hasta el día de su muerte. Pero es bueno conocer en detalle la vida de Pablo y notar en qué periodo de su vida ocurrieron las cosas. Y en cada periodo de la vida de Pablo, qué fue lo que ocurrió. ¿Y por qué es tan importante estudiar a Pablo? ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. ¿Cuántos libros escribió Pablo? 14. Entonces estamos hablando de una persona importante. ¿Sí o no? De Pablo se predica todos los días en el mundo entero. Si comprendemos la experiencia de Pablo, comprenderemos el valor del arrepentimiento. Y si vemos que un perseguidor de la iglesia, una persona que tenía las ropas de Esteban en sus manos cuando lo estaban matando, una persona que perseguía y encarcelaba a los cristianos, si a ese Cristo lo cambió, te puede cambiar a ti también. ¿Es así o no es así? ¿Le gustaría a usted ser una persona arrepentida? Su respuesta dice si a usted le gustaría entrar en el reino de los cielos. El que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan el diálogo de Cristo con Nicodemo aquella noche? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Cristo le dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. El que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Cuando estudiamos la vida de Pablo descubrimos 4 periodos y veámoslo así rapidito para tener una idea general de toda su vida y luego vamos a entrar en algunos detalles. Número 1, desde que Pablo nació hasta los 28 años se le llama como el judío practicante. Pablo era muy fervoroso, aunque era discípulo de Gamaliel, no siguió la prudencia de Gamaliel. Era violento, era fervoroso, era muy dinámico, era Pablo. A los 28 años, rumbo a Damasco, se encuentra con Jesús. Y allí a los 28 años comienza el segundo periodo de su vida.
De los 28 años hasta los 41, ese tiempo se conoce como el creyente, el cristiano, el que se arrepiente y se hace una persona fervorosa. Pablo presenta en su vida y muestra en su vida el resultado de encontrarse realmente con el Señor Jesús. Cuando usted tiene un encuentro real con Jesús, usted no puede ser la misma persona. Cuando usted solo tiene un concepto acerca de Jesús, usted es la misma persona. Pero si se encontró con Jesús, usted no puede ser igual. Hay un himno que dice, nunca seré igual. Ahora sé que nunca seré igual. Cuando conocí a Cristo, nueva vida comenzó y yo sé que nunca seré igual. Pablo se encontró con Cristo y nunca jamás pudo ser igual. Desde los 41 años hasta el año 53, el apóstol Pablo entonces se convierte en un misionero itinerante que va por todas partes. Y desde los 53 años hasta los 62, Pablo divide esos 9 años de esta manera: 4 años prisionero y 5 años organizando las iglesias. Así concluye la vida de Pablo en Roma cuando le cortan la cabeza. Se encontró con Cristo y jamás se separó de Cristo. Se encontró con Cristo y su vida cambió de manera tal que nada ni nadie lo pudo separar de Cristo Jesús. Y terminó derramando su sangre por amor a Cristo. Cuando usted es una persona arrepentida, toda su vida cambia. Hay una frase interesante, la frase cosmovisión. La visión del universo, la visión de la vida es completamente distinta. Ahora su tesoro está en el cielo y no en la tierra. Aunque en la tierra no le faltará nada, porque Cristo tiene promesas que son fieles y verdaderas. La vida de Pablo cambió completamente. Cuando Lucas habla acerca de Pablo, repite 3 veces la historia de Pablo. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, en el capítulo 22 y en el capítulo 26. Lo curioso es que Lucas no dice nada de los 13 años que pasaron, de los 28 hasta los 41. ¿Qué ocurrió con Pablo? Lucas no nos dice nada. Sin embargo, cuando estudiamos las cartas de Pablo, descubrimos que él presenta fotografías, presenta pinceladas de las cosas que ocurrieron. Y al final de la presentación notaremos en la Biblia cómo se desarrollaron las cosas, dónde estuvo Pablo en ese tiempo. Pero veamos algunos de esos pensamientos que Pablo tiene como fotografías que nos dicen qué pasó en su vida esos 13 años. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, nos dan frases, fotografías de Pablo que nos enseñan qué pasó con él, qué ocurrió en su vida. Dice Gálatas capítulo 2 versículo 20, ¿cómo dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice ahora? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice, me amó, ¿y qué cosa? Y se entregó por mí. Cristo hizo por mí, por amor, lo que yo jamás merezco, lo que jamás mereceré. Hizo por mí lo que nunca yo hubiera esperado. Por tal razón, dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando en realidad usted tiene un encuentro con Jesús, hay un cambio en la vida suya, se produce el arrepentimiento. Usted jamás quiere ser como era antes. Todo lo contrario, Cristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si usted no se niega a usted mismo, si no rehúsa asociarse con lo malo que usted tiene, si usted no renuncia a cambiar ese carácter y esa forma de ser, entonces el arrepentimiento no se puede producir. Cuando Cristo viene a la vida suya, cuando el Santo Espíritu viene, comienza un proceso de transformación que se desarrolla de gloria en gloria en aquellos que se entregan, en aquellos que se depositan en las manos de Dios, en aquellos que le creen a Dios. El problema humano es que el ser humano se resiste al cambio y entonces lo que debe ser de gloria en gloria se convierte de derrota en victoria. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? No, ¿sí o no?
Nos resistimos al cambio. Y mientras más nos resistimos, más fuerte tiene que ser el Espíritu de Dios. Algunos tienen que terminar en un hospital. Algunos tienen que terminar con un accidente. Salmo 32 dice, no seáis como el mulo o como el caballo sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No se resista, no se resista. El Señor pagó con la sangre de su Hijo el precio de tu salvación. ¿Por qué te resistes? Cuando Pablo iba para Damasco y se encontró con Cristo, se rindió. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice el apóstol Pablo. Número 1, segunda fotografía que Pablo nos presenta acerca de su entrega al Señor. Romanos capítulo 6, versículo 8. Romanos capítulo 6, versículo 8. Recuerde, estamos estudiando la experiencia de una persona arrepentida. Estas son las frases que salen de su corazón. Romanos capítulo 6, versículo 8. ¿Cómo dice el versículo 8? Y si morimos con Cristo, ¿qué dice él? Creemos que también viviremos con él. En otras palabras, yo renuncio a mí mismo. Ahora para mí la vida está en Cristo. Y si tengo que morir con Cristo o morir por Cristo, yo también sé que viviré en Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Cuando conocí a Cristo tenía 18 años. Cuando me entregué a Él tenía 19. Ahora soy un señor mayor, por no decir un viejo de 53. Y doy gloria a Dios que Cristo no me ha fallado. Y yo le he fallado una montaña de veces, pero Él no ha fallado. Y Cristo nunca falla. No hay mejor lugar para que tú estés que en las manos de Cristo. Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y yo pregunto, ¿tiene sentido eso o no tiene sentido? El apóstol Pablo presenta otra fotografía. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 10. Otra hermosa fotografía de esos 13 años que Lucas no dice nada. Segunda de Corintios 12, 10. ¿Cómo dice el versículo 10? Segunda de Corintios 12, 10. Por lo cual, por amor a Cristo, ¿qué dice Pablo? Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, ¿qué dice él? Entonces soy fuerte. Y yo le pregunto, ¿pasó Pablo muchas dificultades por amor a Cristo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo golpearon? ¿Lo apedrearon? ¿Lo persiguieron? Y nada ni nadie pudo quitarle la fe. Estamos hablando de una persona real. No estamos hablando de una historia, de un cuento, de una leyenda. Estamos hablando de la historia de un ser real que escribió 14 libros en la Biblia. Si Pablo fue arrepentido y soportó todo por la gracia de Dios y el Espíritu Santo, usted y yo podemos tener la misma experiencia. ¿Es así o no es así? Pablo presenta otra fotografía. Romanos capítulo 8, versículo 35. Mire qué hermosa fotografía. Romanos 8, 35. Vamos rapidito porque aquí el tiempo también corre bien a prisa. Dice el versículo 35. ¿Cómo dice el verso 35? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Pablo está diciendo, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Nada lo separó del amor de Cristo. Otra fotografía, Gálatas capítulo 6, versículo 14. Fotografías reales de un hombre real que vivió un arrepentimiento real. Gálatas 6, 14 dice la Biblia, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo está diciendo, en realidad desde que conocí a Jesús, por Jesús,
el mundo es un crucificado para mí. En otras palabras, ya yo no tengo ningún valor para el mundo, ni el mundo tiene ningún valor para mí. Soy un crucificado, soy alguien muerto, soy una persona que no le interesa el mundo, ni tampoco yo soy de interés para el mundo. Ahora mi vida es Cristo y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando el cristiano vive esa experiencia, hay un poder sobrenatural que posee la vida de ese cristiano que hace que ocurran cosas sobrenaturales. Pero cuando estamos asociados con el mundo, cuando somos víctimas del mundo, cuando somos dueños de cosas del mundo, cuando estamos envueltos en el mundo, ese poder no puede obrar en nosotros. Por eso el mundo está lleno de tanta gente que se llama cristiana y nada ocurre. Un mundo lleno de tantos cristianos y la tierra se llena de más oscuridad cada vez. Matrimonios deshechos, muchachos deshechos, el mundo deshecho, a nadie le importa. Ni siquiera le importa la salvación de su familia, ni de sus amigos, ni de sus amistades. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Y una indiferencia espantosa. El vecino, el amigo, no nos importa que se pierdan. Porque estamos comprometidos con el mundo. Tenemos acciones en este mundo y no queremos salir del mundo. Y entonces Dios dice, ¿cómo te puedo bendecir si eres un mundano? Perdonen, yo no vine a entretenerlos. Yo vine a presentarles la palabra de Dios. Y en el momento que ustedes quieran, podemos orar juntos, pero es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de decirle sí al Espíritu para que haya un cambio en tu vida, porque hay demasiado en juego, no solamente la vida tuya, sino la de tu familia, tus amigos. Porque si tu vida no cambia, querido, nadie te creerá. La gente cree lo que ve en ti, no lo que tú le dices. Si tú no eres una persona arrepentida, es una inmoralidad pedirle a tu familia que se arrepientan. Una falta de respeto pedirle a tu mujer que se arrepienta. Una falta de respeto inmoral decirle a tus hijos que se arrepientan. Tu vida tiene que ser cambiada por el poder del Espíritu de Dios para que tu testimonio cambie la vida de los demás. Tú sabes dónde están tus problemas personales y tus poca vergüenza, tú lo sabes muy bien. Entonces entrégale eso al Señor, que el Señor te cambia, ya te da poder del cielo para cambiar lo que te rodean. Pudiéramos pasarnos la noche contando la experiencia, historia de lugares y lugares, de cómo el Espíritu está cambiando la vida de la gente. Pero tenemos compromiso de estudiar la Biblia. Yo le pregunto, ¿tiene Dios poder, sí o no? Entonces, ¿dónde está el poder de Dios? ¿Por qué el mundo se está yendo a pedazos cada día más? ¿Por qué la oscuridad está cubriendo toda la tierra? ¿Por qué tantos líos y tantas cosas? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Qué le pasó a Dios? Pero le tengo buenas noticias. Dios está trabajando. Los ángeles están trabajando y el Espíritu está convirtiendo personas. Y si usted le permite, el Espíritu lo cambia a usted para que a través de usted otros también puedan cambiar. Yo le hago una pregunta, ¿no es más fácil dar un testimonio, un ejemplo, que hablar palabras? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hace algún tiempo estuvimos en la ciudad del Paso, una ciudad de Texas, y llegó un muchacho, un señor con 2 hijos. Y él me dijo, pastor, yo me fui de la iglesia cuando era un adolescente y siempre he querido volver, pero siempre hay 1000 cosas que no me dejan volver. Pero ahora oí que usted venía y dije, yo voy. Y mire, estos son mis 2 hijos. Y yo estoy aquí, pero yo no sé ni qué voy a decir. Yo nada más sé que estoy aquí. Vino el primer fin de semana, vino el lunes, vino el martes. El miércoles me dice, pastor, yo tomé la decisión de arreglar mi vida con Dios. Yo no puedo seguir viviendo lejos de Dios. Yo no quiero que mis hijos se pierdan. Yo quiero que mi familia se salve. Tengo problemas con mi esposa. Pero pastor, yo he decidido agarrarme de Dios otra vez y confiar en Dios. El viernes llegó y me dice, pastor, me bautizo esta noche. Empezó a llorar. No me importa lo que pase, me bautizo. Y mientras hablamos me dice, yo sé que voy a tener problemas mañana en mi trabajo, pero yo le dije a Dios, yo voy a echar mi suerte contigo. Va pasando un hermano y le digo, hey, venga acá. Este hermano me había contado que él era el manager de una empresa grandísima. Le digo, ¿te ve a este tipo? Y me dice él, sí.
Digo, lo van a botar mañana del trabajo. Y el hermano se sonríe y este está llorando. Le digo así que mire, él se va a bautizar esta noche. Y le dice el hermano, sí, que te voten. El domingo ven a la fábrica, yo te empleo. Y el otro se quedó en shock. Y así con su lágrima le dice, a mí me importa que usted me emplee, aunque no me emplee yo me bautizo. Digo, ahora sí se va a armar aquel lío. Y entonces el otro lo abraza y le dice, sí, tranquilo, pero ya tú sabes que tienes tu trabajo seguro. Una pregunta, ¿es Dios todopoderoso, sí o no? Perdonen, nuestra vida dice lo contrario. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La gente creerá no lo que decimos, la gente creerá lo que nosotros somos. Y si no somos, a nadie vamos a engañar. Ahora, si somos, prepárese, la guerra viene. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando usted es un cristiano fiel, todos los diablos se remueven. El diablo no acepta que hayan personas fieles en este mundo. ¿Es así o no es así? ¿A los profetas lo mataron o no lo mataron? ¿Sí? ¿A los discípulos lo mataron a todos o no lo mataron? ¿Y usted está listo para que lo quemen también? Espérese, no hay que matar a nadie. Vamos a ser fieles a Dios, pero el problema vendrá. Otra fotografía del apóstol Pablo. A ver si nos da tiempo de llegar al final del asunto. Gálatas capítulo 6, versículo 15. ¿Qué dice el verso 15? Porque en Cristo Jesús, ¿qué dice Pablo? Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Y ahora dice, ¿qué cosa? Sino una nueva creación. De manera que en Cristo lo que importa es que usted es una nueva criatura. Pablo sabía que era una nueva criatura. Pablo, nacido ciudadano romano. Pablo, heredero de un negocio en Tarso de Cilicia. Pablo, con todo el derecho de su posición como ciudadano romano y como hijo de sus padres. Pablo cambió todo el derecho de todo un doctor en teología en Jerusalén, con todo el derecho al ser miembro del Sanedrín, con todo el derecho de ser parte del trabajo del sumo sacerdote. Cambió todo por convertirse en un itinerante, un simple obrero haciendo trabajo con sus manos, un artesano trabajando por paga y yendo de lugar en lugar sin ningún reconocimiento. Decidió sacrificarlo todo y tenerlo todo por basura con tal de ser una nueva creación para la gloria de Cristo. Eso es lo que importa. Y eso es lo que a nadie le importa hacer. Todo el mundo quiere un título, todo el mundo quiere reconocimiento, ¿sí o no? ¿Sí o no? Seamos honestos. ¿Verdad que en la vida cristiana hemos sido muy hipócritas, fingiendo lo que no somos? Vamos a ser sinceros, ¿sí o no? Sea sincero, ¿es así o no es así? Nos gusta fingir lo que no somos. Un trajecito así, una camisita así, con una corbatica así para que se vea así. Déjese bobería, ábrale su corazón al Señor, preséntese delante de Dios sinceramente. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces la gente verá en nosotros algo nuevo y especial. Entonces la gente se sentirá inspirada por la presencia del Espíritu en la vida suya. He tenido que encontrarme con gente que sirven al diablo. Son Señor, gente del demonio. Y esos no son tontos, tienen el demonio adentro y saben que tiene usted dentro también. Y han venido de frente. Y me dicen, yo sé quién eres tú. Y yo me río. Y ni modo, si me mira un negro, calvo y feo, ¿quién no sabe quién es uno? Y me dicen, yo sé quién tú eres. Y le digo, qué bueno. Pues yo no sé quién es usted. Y dice, tú sí sabes quién soy yo. Y entonces le digo, bueno, pues si usted sabe quién soy yo y yo no sé quién es usted, el problema está resuelto. Dice, no, tú insistes en quitarme lo que me pertenece. Digo, pues usted tiene que venir de parte del diablo entonces, porque lo único que yo le estoy quitando al diablo son las almas del Señor. Te lo dije, pero no te apures, tú verás lo que te va a pasar. Digo, a mí no me va a pasar nada, porque el Señor es más poderoso que Satanás y que los demonios. Y yo le estoy sirviendo a Dios. Y déjeme decirle a usted, arrepiéntase, porque si no usted se va a perder. Y debo decirle una cosa, la sangre de Cristo le puede limpiar de todo pecado. Entréguese a Cristo y se echa para atrás. No, yo me entregué. No, usted tiene que entregarse a Cristo y se van. ¿Se entrega la gente al demonio también, sí o no? ¿Sí o no? Asegúrese a quién usted se entregó. Asegúrese.
Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cristo dijo, todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué tanta vida cristiana pobre? ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo o no tiene sentido? ¿Pablo se entregó a Cristo? ¿Lo maltrataron? ¿Sí o no? Sin embargo, ¿hizo Dios milagros maravillosos a través de Pablo? ¿Sí o no? ¿Predicó por todo el mundo? Todavía hoy millones se entregan a Cristo por el testimonio de Pablo. Entonces la obra de Pablo ha llegado hasta el fin de los siglos. Así es la obra suya si se entrega a Cristo Jesús. No es cuestión de religión, querido, es cuestión de relacionarse con el Señor. Quitémonos la máscara y entreguémonos a Cristo y el Señor nos recibirá y pondrá su espíritu en nosotros y nuestra vida será una bendición para los demás. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 y versículo 17. Pastor, esto es fuerte, querido, tiene que ser fuerte. Esto costó la vida de Cristo Jesús, costó su sangre derramada en la cruz. Le costó todo a Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. ¿Cómo dice el verso 16? Estad siempre gozosos. Y el 17, orad sin cesar. A pesar de las dificultades, Pablo dice, estoy siempre gozoso y estoy orando sin cesar. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Fotografías, testimonios de un hombre que se entregó a Cristo Jesús. Muy bien. Ahora necesitamos entrar en la respuesta de una pregunta. ¿Qué pasó en el segundo periodo de la historia de Pablo? Desde los años 28 hasta el año 41 de la vida de Pablo. ¿Por qué Lucas no dice nada? ¿Qué pasó durante ese tiempo? ¿Y por qué es tan importante para nosotros saber lo que pasó en ese tiempo? Cuando usted decide entregarse a Cristo, siempre se arma una persecución. ¿Es así o no es así? Si usted está decidiendo entregarse a Cristo, yo no lo voy a engañar. Asegúrese porque va a empezar una persecución. Van a empezar los problemas. Si usted no quiere persecución ni problema y se quiere perder, entonces busque otra cosa, porque yo no voy a predicar eso. La predicación mía es que usted se entregue a Cristo, que le venga su persecución y usted se salve. El asunto del otro lado no me gusta. Cristo vino ¿a qué? A salvar ¿a quiénes? A los pecadores. Y a mí me mandó a eso, que usted se salve, aunque vengan problemas. Lo bueno es que aunque usted tenga problemas, Dios estará con usted como poderoso gigante. Y Cristo dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted no estará solo. Que vengan los problemas, Cristo estará con usted. Que vengan dificultades, estará en las manos del Todopoderoso Jehová. Y el que le toca a usted como si tocara a la niña de sus ojos. ¿Cuál es la decisión? Entregarse a Cristo Jesús. Los resultados en las manos de Dios. Y no hay diablo que pueda más que el Todopoderoso Jehová. Ahora veamos ese periodo de la vida de Pablo para entender y comprender a Pablo y entonces entender toda la semana. Tenemos que hacer un estudio bien interesante de la vida de Pablo porque él es una persona arrepentida y es un testimonio para estudiar. Cuando Jesús se encuentra con Pablo camino a Damasco, Lucas, dijimos, lo repite 3 veces, capítulo 9 de Hechos, capítulo 22, capítulo 26. Cuando Pablo le pregunta, Señor, ¿quién eres? El Señor Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo le dice, Señor, ¿quién eres? Jesús le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ven a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mientras Pablo va camino a Damasco, el Señor Jesús va a Damasco y tiene una reunión con un cristiano que se llama Ananías. Aquí comienza la belleza de esta historia. Acompáñeme por favor a Hechos capítulo 9. Si el tiempo no nos da, seguimos mañana. Hechos capítulo 9, versículo 10 en adelante. Ponga cuidado a lo que esto dice para que usted comprenda la ternura y el amor del Señor Jesús por los pecadores, incluyéndole a usted e incluyéndome a mí. Hechos capítulo 9, versículo número 10. ¿Cómo dice el versículo 10?
Dice el verso 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, pregunto, ¿quién es este Señor? Cristo Jesús. ¿A quién vino a visitar? A Ananías. ¿Tiene Cristo la facultad de visitar a sus hijos? Claro que sí. Ahora viene a hablar con Ananías, pero mire de quién va a hablar Cristo Jesús. Dice el versículo 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a un, ¿qué dice ahora? A uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, ¿y qué dice? Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima, ¿para qué cosa dice ahora? Para que recobre la vista. ¿Sabe Cristo dónde vive cada persona? ¿Sabe Cristo dónde vive usted? ¿Sí o no? ¿Sabe Cristo dónde vivo yo? ¿Sabía Cristo dónde vivía Ananías? Visitó a Ananías. ¿Por qué Cristo no mandó un ángel? ¿Por qué no mandó un ángel para que se encontrara con Pablo? ¿Por qué no mandó un ángel que hablara con Ananías? ¿Les digo por qué? ¿Lo quieren saber? ¿Se lo digo o no se lo digo? Mejor que se lo diga a Ananías. Mire aquí la razón. Mire la razón. Versículo número 13. Entonces Ananías respondió, ¿qué le dijo? Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. En otras palabras, Señor, ponte al día. Tú como que no has leído el periódico, Señor. Este tipo es el lobo y nos quiere atrapar a todos. ¿Cómo tú me estás mandando a la boca del lobo? Mi pregunta, ¿era eso lo que estaba diciendo Ananías, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabe o no sabe Cristo todas las cosas? ¿Quién venía a Damasco a acabar con las ovejitas? Pablo. ¿Quién era el lobo? Pablo. Ahora le dice Cristo que vaya y se meta a la boca del lobo. Pero ya Cristo le había quitado los dientes y los colmillos, le había convertido en ovejas, ¿sí o no? Necesitamos confiar en Cristo. ¿Necesitamos qué? Confiar en Cristo. Si le mandan un ángel, posiblemente Ananías dice, este debe ser un pichón de demonio que me quiere convencer. Pero fue Cristo mismo que vino. Ananías, ve. Y ahora me gusta la respuesta de Jesús. Y Ananías le da detalles. Me gusta la Biblia. Dice Ananías, versículo 14, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Señor, no te deje engañar. Ese tipo es enemigo tuyo. Una cosa linda. ¿Sabía Ananías que Cristo se había encontrado con Pablo en el camino? No. Cristo no tiene que darle todas las razones a usted. Usted nada más tiene que hacer lo que Cristo le diga. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Si Él le dice, vaya, usted va. Deje las consecuencias en las manos del Señor. ¿Es así o no es así? Y entonces, mire la respuesta de Jesús. El Señor le dijo, ve. Qué cosa linda. ¿Recuerdan cuando el Señor se encontró con Moisés en el monte? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Le dijo, ¿qué tú tienes en la mano? ¿Qué tenía Moisés en la mano? Y le dijo, tírala al suelo. ¿La tiró o no la tiró? ¿En qué se convirtió la vara? En una serpiente. Dios le dijo que la agarrara, sí o no. ¿Por dónde le dijo Dios que la agarrara? ¿Usted agarraría una serpiente por la cola? ¿Entienden lo que estamos diciendo? Si Dios te dijo, hazlo, hágalo. Imagínense que Moisés hubiera querido agarrar la serpiente por la cabeza. No, mi negro, yo te dije por la cola. Y cuando le agarró la cola, ¿en qué se convirtió otra vez? En una vara. Yo le pregunto, ¿está usted dispuesto a aceptar lo que Dios dice como lo dice Dios? ¿Cuánto quieren aceptar lo que Dios dice como lo dice Dios? Eso se llama fe. La Biblia dice, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel
Me gusta esta frase. Porque todo aquel que a Él se acerca es necesario que crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan. La falta del galardón indica falta de fe. La falta de las bendiciones pueden estar diciendo que en realidad no tenemos una fe como Dios manda. Porque si tenemos una fe como Dios manda, Dios no miente. Sus palabras son fieles y verdaderas. Y yo le pregunto, ¿le gustaría a usted que el Espíritu Santo venga a su vida y le dé la fe suficiente para confiar en Dios? La fe es un regalo de Dios. Usted no la produce, es un don de Dios. Me gustaría ver en pie a todos los que quisieran tener esa fe que tuvo Pablo. Póngase en pie conmigo. Si le gustaría tener esa fe que mueve montaña, esa fe robusta, esa fe que hace posible que en la vida nuestra se cumpla la voluntad de Dios. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar, ¿qué dice el Señor? Mi nombre en presencia de ¿quiénes? De los gentiles y de reyes y de ¿quiénes más? Y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pregunta número 1, ¿aceptó Pablo a Cristo en su vida? Sí. Pregunta número 2, ¿cambió el Señor la mente de Pablo? Sí. Lo convirtió en una persona arrepentida. Y número 3, ¿está diciendo Cristo con su boca que vendrían problemas en la vida de Pablo por aceptarle a él? Ahí lo está diciendo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo no le voy a predicar un evangelio barato. Le voy a presentar el evangelio de Cristo Jesús. Si usted decide aceptar a Cristo en su vida, usted va a tener problemas. Pero el Señor promete estar con usted en cada uno de esos problemas. ¿Tuvo problema Cristo en la tierra cuando vino, sí o no? ¿Tuvieron problemas los apóstoles, sí o no? Y hasta que Él venga, todo el que es luz tendrá que enfrentarse con las tinieblas. Mi pregunta, ¿cuántos de los presentes son padres de familia? Levanten la mano todos los que tienen hijos. Alabado sea Dios. Mi pregunta para usted, ¿tenemos los padres que enfrentar problemas? ¿Sí o no? En las bodas de Caná, ¿se acuerdan las bodas de Caná? ¿Qué se les acabó? ¿Quién estaba en la boda? Espere, primero estaba María, que era familia de los que estaban casando. Cuando el vino se acabó, ¿a quién vino María a decírselo? ¿Era Jesús dueño de alguna tienda de vino? ¿Tenía dinero Jesús para mandar a comprar vino? ¿Habían tienda abierta a esa hora de la noche para comprar vino? No. Entonces, ¿qué había en Jesús que María reconocía? Una palabra clave, poder. ¿Qué dijo María a los que servían? Hagan todo lo que Él les diga. ¿Qué necesitaban? Vino. ¿Y qué le dijo Cristo a los que estaban allí? Carguen agua. Cosa linda, mamacita linda. ¿Para qué sirve el agua? Para beber. ¿O no? ¿Se imagina una fiesta de boda que le brinden un vaso de agua? Repártanle el agua a los invitados. ¿Usted cree que la gente se va a poner contenta? Yo no sé cuál es tu necesidad. Una cosa yo sé, que el que carga el agua se bebe el vino. ¿No le parece contradictorio? A ver, ¿sí o no? Usted tiene hijos y tiene familia. Hasta que usted no cargue agua, no bebe vino. Yo no sé qué futuro tiene usted para sus hijos. Yo sé una cosa, que aquellos padres que honran a Dios verán el futuro de sus hijos seguro y asegurado por el Todopoderoso Jehová. Y no solo eso, Isaías 49:25, yo salvaré a tus hijos, dice Jehová. ¿Lo dice o no lo dice? Mi pregunta para usted, ¿tiene usted suficiente confianza en Dios como para poner su vida en sus manos y la vida de su familia? ¿Se atreve usted a hacer eso? ¿Se atreve a hacer eso usted? Yo quiero orar esta noche, como en cada campaña, primero por los padres. Si el mundo está malo, el dolor de cabeza lo estamos teniendo los padres. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? He ido a lugares y he hablado con niñitos y niñitas
y me cuentan las cosas que están pasando, y eso es una cosa espantosa. Ya no es cuestión de que de adulto ni adolescente, no, hasta los chiquitos de 9 a 12, 14 años están viviendo cosas que son espantosas. Si papá es convertido, si mamá es arrepentida, si son entregados y consagrados a Dios, Dios promete manifestar su poder en el hogar, y el hogar cambiado cambiará la sociedad, y entonces se verá un mundo completamente distinto. Yo quiero orar contigo, el tiempo se nos acabó, pero quiero orar solamente con los padres. Escuchen mi pregunta, por favor. Yo quiero orar contigo, papá o mamá, si delante del cielo, delante del universo, hoy tú te atreves a decirle a Dios: Señor, pongo mi vida en sus manos, haga conmigo su voluntad. Si usted, papá o mamá, no importa de dónde venga, no importa quién sea, si usted toma esa decisión de poner su vida en las manos de Dios, entonces yo le voy a pedir que levante su mano. Alabado sea el nombre de Dios. Y le voy a pedir una segunda cosa. En Marcos 8:38 Cristo dijo: el que se avergonzare de mí ante esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Querido papá, querida mamá, si levantaste la mano, ahora yo te voy a pedir que te atrevas a pasar al frente conmigo y acompañarme aquí al frente. Vamos a orar aquí al frente, delante del altar, delante de Dios, delante de los ángeles. Y vamos a orar por ti, por tu esposa, por tus hijos, por tu hogar. Si el hogar cambia, si papá cambia, si mamá cambia, si cambia la familia, entonces habrá esperanza en la iglesia, en la escuela, en la sociedad, en la comunidad. Y entonces la luz que ilumina a cada persona creyente, cada persona arrepentida, llevará salvación a aquellos que no conocen el Evangelio. Si eres padre o madre, si tienes un hijo o una hija, te invito a pasar al frente y decirle a Dios: Señor, pongo mi vida en sus manos, haga en mí su voluntad. Haga en mí, Señor, el milagro de la regeneración, el milagro del cambio y la transformación. Y que tu familia sea como la familia de Noé, que en medio de toda aquella vorágine de pecado y maldad de los antediluvianos, Noé se distinguió con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos como un hombre de Dios. Y de toda aquella tragedia, Dios salvó a Noé y a su familia. Que pase lo mismo con la familia tuya. Recuerda, querido, hoy es el día de ponernos en las manos del Señor. Los resultados que queden en sus manos y la consecuencia también. Querido Padre Celestial, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por el testimonio del apóstol Pablo, que camino a Damasco se encontró con Jesús y aceptó el llamado que le hiciera el Divino Maestro. Hoy, Señor, como padres y madres presentes, pero también aquellos y aquellas que escuchan este mensaje a través de la radio o lo siguen a través de la internet o la televisión, todos aquellos que han levantado su mano, todos aquellos que se han movido de su lugar para poner sus vidas en las manos del Todopoderoso Jehová, hoy, como ministro del Evangelio, le ruego, Señor, unja a cada uno de ellos y ellas con el Espíritu Santo. Vístales con su manto de justicia, transfórmele con su gracia poderosa, y que desde hoy, Señor, cada uno de nosotros seamos una inspiración para nuestros hijos. Que nuestro hogar se convierta en un pedazo de cielo en la tierra. Que las fuerzas del mal no puedan interrumpir el gozo y la paz que existe en aquellos que obedecen a Jehová. Que seamos gozosos y que oremos sin cesar. Que levantemos el altar familiar a través del culto. Que abramos la Biblia en nuestra familia. Que oremos a usted, Señor. Si alguna familia tiene hijos con problemas o dificultades, problemas de droga, de delincuencia, de lo que fuere, hoy, Dios, dejamos esos casos en sus manos. Y queremos que la promesa bíblica se cumpla en ellos. Yo salvaré a tus hijos. Gracias, Señor, por la reunión de este día. Gracias por su palabra. Gracias por el testimonio de la vida de Pablo. Señor, que cada uno de nosotros viva el mismo testimonio.
Que el Santo Espíritu nos convierta, nos transforme, nos haga arrepentidos, personas nacidas de nuevo. Y al final de la jornada, Señor, en nosotros se vea la belleza de Cristo Jesús. Bendiga este lugar, bendiga al pastor, bendiga a la iglesia, bendiga a todo el que escuche este mensaje, Señor. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Que Dios les bendiga.